Entendido. Esta é a especialidade dos canais que crescem rápido, transformar informação em necessidade. Não vamos apenas reescrever o roteiro, vamos reestruturá-lo para criar uma jornada emocional que obriga o espectador a querer mais. Si te ha tocado el corazón lo que acabas de ver, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de cada revelación. Déjanos tu comentario y cuéntanos cómo te está tocando esta batalla espiritual. Y si crees en el poder de la oración, comparte este video con tus seres queridos y pídeles que se unan en oración por todos nosotros. Juntos podemos enfrentar la sombra y caminar hacia la luz. Vamos a usar uma técnica de loop aberto constante. Cada parágrafo não apenas informa, mas também cria uma nova pergunta, uma nova tensão que só é resolvida mais tarde, forçando o espectador a continuar assistindo. O objetivo é que, ao final, a inscrição no canal não seja um pedido, mas a única ação lógica a ser tomada. Aqui está a primeira parte do seu roteiro, reescrita com esses gatilhos mentais. Está em texto corrido e em espanhol, como solicitado. Início da parte 1. O gancho e a dúvida. ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la Biblia fuera una verdad a medias? Piénsalo un segundo. No me refiero a una simple diferencia de traducción, sino a una omisión deliberada. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que sostienes en tus manos, ese pilar de 66 libros que define tu fe, está incompleta? Y no está incompleta por accidente, está incompleta por decisión. Mientras tu Biblia te ofrece 66 libros, existe una versión en África, una versión más antigua y oculta que contiene 81 libros completos. ¿Has oído bien? 81 libros. 15 libros enteros, 15 revelaciones completas que te fueron ocultadas. 15 llaves a misterios que una élite de poder decidió hace más de 1700 años que no debías conocer. Y lo más perturbador de todo esto es que esos 15 libros no son invenciones modernas, ni textos apócrifos dudosos encontrados ayer en una cueva. Son escrituras antiguas, preservadas meticulosamente durante milenios por la única iglesia cristiana que el Imperio Romano nunca pudo conquistar, nunca pudo controlar y por lo tanto nunca pudo censurar. La Iglesia Ortodoxa Etíope. Etiopía, la única nación africana que jamás fue colonizada, la única iglesia que mantuvo su independencia total de Roma, y por lo tanto, la única que preserva la Biblia completa, tal como era antes de que la política y el poder decidieran qué partes de la palabra de Dios eran aceptables y cuáles eran demasiado peligrosas para que las leyeras. Entre esos textos prohibidos, silenciados por el poder, se encuentra uno que es tan explosivo, tan revelador, que tu propia Biblia actual lo cita textualmente. Sí, el libro que tienes en casa cita directamente un libro que ya no está en él. ¿No es eso una prueba irrefutable de manipulación? Abre tu Biblia en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice textualmente, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas, un apóstol de Cristo, está citando palabra por palabra el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Ahora, detente y procesa esta información. Si un apóstol del Nuevo Testamento consideraba el libro de Enoc como una profecía divina y lo citaba como autoridad, ¿por qué fue eliminado? ¿Por qué tu Biblia menciona un libro que ya no puedes leer? La respuesta es tan simple como aterradora, porque el libro de Enoc revela la verdad incómoda. Habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes llamados Nefilim, de conocimientos prohibidos que fueron enseñados a la humanidad. Habla de una historia que el Génesis apenas se atreve a mencionar en 4 tímidos versículos, pero que Enoc describe en más de 100 capítulos completos,
con un detalle que sacudiría los cimientos de la teología moderna. Y esa historia completa, esa verdad sin filtros, amenazaba la narrativa de control que Roma quería establecer. Si sientes que algo no encaja, si siempre has sentido que te faltan piezas del rompecabezas espiritual, es porque te las quitaron. Y no fue solo el libro de Enoc. Fueron 15 libros completos, libros que contenían profecías detalladas sobre los últimos días, profecías que están describiendo el mundo en el que vivimos ahora mismo. Historias completas sobre el nacimiento y la infancia de Jesús que fueron declaradas peligrosas. Enseñanzas místicas sobre el reino interior que hacían innecesarios a los intermediarios. Revelaciones apocalípticas más gráficas y claras que el Apocalipsis de Juan. Testimonios sobre mujeres líderes, profetisas y maestras en el cristianismo primitivo, mujeres que fueron borradas de la historia para establecer un patriarcado de control. Calendarios sagrados que Roma decidió cambiar para controlar las festividades. ¿Entiendes la magnitud del engaño? Según los manuscritos preservados en monasterios etíopes ocultos en montañas remotas, existe una versión del cristianismo que nunca fue filtrada por el poder político romano. Una versión donde las enseñanzas de Jesús sobre el conocimiento interior no fueron suprimidas. Una versión donde María Magdalena y otras mujeres no fueron reducidas a personajes secundarios y pecaminosos, sino que eran reconocidas como apóstoles y líderes. Una versión donde los misterios de Génesis 6 sobre los ángeles caídos no quedaron como un enigma sin respuesta, sino como una advertencia detallada. Etiopía lo preservó todo. ¿Y sabes por qué pudieron hacerlo? Porque cuando el emperador Constantino, un político, no un profeta, convocó el infame concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo para decidir qué libros serían oficiales y cuáles serían prohibidos y quemados, Etiopía ya tenía su propia iglesia establecida, independiente de Roma y de su política. Mientras Europa ardía en guerras religiosas y concilios políticos que reescribían la fe para adaptarla al poder, Etiopía preservaba en silencio los textos que Roma estaba destruyendo. Monjes etíopes copiaban a mano, generación tras generación, los evangelios completos. No la versión editada, la versión completa. Y lo hicieron en ge'ez, un idioma antiguo y sagrado que pocos fuera de Etiopía podían leer. Eso los protegió. Los conquistadores no podían censurar lo que no podían entender. Así, mientras en Europa se quemaban bibliotecas enteras con textos heréticos, en las montañas de Etiopía, monasterios ocultos guardaban la verdad completa. Hoy, en pleno siglo XXI, esos textos siguen allí, accesibles, completos, esperando a que almas despiertas como la tuya descubran lo que realmente contienen. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque estás buscando algo más que la versión oficial. Estás buscando la verdad sin filtros. Y en este canal hemos hecho una misión de vida: desenterrar esa verdad. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no lo encontrarás en sermones dominicales, no lo escucharás en estudios bíblicos tradicionales. Es la verdad que fue preservada en una nación que Dios mismo protegió de la colonización, la única Biblia que Roma no pudo editar. Los 81 libros que cuentan la historia completa. Pero debo advertirte, esta información es sensible, incomoda a las instituciones. Si estás listo para despertar, si estás listo para dejar de ser un seguidor pasivo y convertirte en un verdadero buscador de la verdad, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que vamos a revelar en este canal es tan delicado que nuestros videos son constantemente amenazados. Activa la campana para no perderte la próxima revelación antes de que sea demasiado tarde. Únete a esta comunidad de buscadores. No estás solo.
¿Estás listo para descubrir por qué solo la Biblia etíope dice la verdad? Porque lo que viene ahora va a cambiar tu comprensión del cristianismo para siempre. El año 325 después de Cristo. Graba esta fecha en tu mente. Fue el momento en que el cristianismo dejó de ser una fe perseguida y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pero ese cambio tuvo un precio terrible que pagamos hasta el día de hoy con nuestra ignorancia. El emperador Constantino convocó a más de 300 obispos al Concilio de Nicea, con un objetivo claro, y no era espiritual, era político: unificar el cristianismo bajo una sola doctrina controlable, un solo imperio, una sola religión, un solo emperador. Y para lograr esa unificación, algo tenía que ser sacrificado: la diversidad, la pluralidad de textos, las diferentes interpretaciones que existían en las primeras comunidades cristianas, las que estaban más cerca de Jesús. Según los registros históricos preservados, antes de Nicea existían docenas de evangelios, cartas apostólicas, apocalipsis y libros proféticos que circulaban libremente. Cada comunidad tenía sus propios textos sagrados. Cada iglesia local preservaba enseñanzas que habían recibido directamente de los apóstoles. Pero Constantino necesitaba uniformidad. Necesitaba un solo canon, una sola versión oficial que todos aceptaran, y así comenzó la censura más grande en la historia de la humanidad. Los obispos reunidos en Nicea, muchos de ellos bajo presión política directa del emperador, tomaron una decisión que cambiaría todo. Solo 27 libros serían aceptados en el Nuevo Testamento. Solo 4 evangelios serían considerados auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y los demás? Los demás serían declarados apócrifos, heréticos, prohibidos. Y las comunidades que insistieran en leerlos serían perseguidas, excomulgadas, destruidas. Pero aquí está el problema. Aquí está la mentira fundamental. Esa decisión no fue tomada por inspiración divina, fue una decisión política, una decisión tomada por hombres con poder en un contexto de control imperial. El doctor Bart Ehrman, uno de los mayores expertos en estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, lo explica así. Los libros que terminaron en el Nuevo Testamento no fueron los únicos textos considerados sagrados por los primeros cristianos. Hubo una batalla por la ortodoxia y los ganadores escribieron la historia. Los ganadores. Esa es la palabra clave. Los textos que conoces hoy no son necesariamente los más sagrados, ni los más antiguos, ni los más auténticos. Son simplemente los que ganaron la batalla política, los que servían a la agenda de control de Roma. Pero Etiopía no participó en esa batalla. Cuando Roma estaba decidiendo qué libros eliminar, Etiopía ya tenía su propia colección completa y decidieron no eliminar nada. Preservaron todo. Los 81 libros que hoy conforman la Biblia etíope incluyen los 66 libros que conoces, más estas 15 llaves perdidas, el libro de Enoc, 108 capítulos de terror cósmico y profecía celestial, el libro de los jubileos, la reescritura detallada del Génesis con el calendario secreto de Dios, los Macabeos, primero, segundo y tercero, historias de resistencia y fe que inspiran rebelión, el libro de Esdras completo, con visiones apocalípticas que Roma no quería que entendieras, el libro de Tobías, la guía práctica sobre ángeles, demonios y liberación espiritual, el libro de Judith, la historia de la mujer guerrera que salvó a Israel y que el patriarcado decidió borrar, la sabiduría de Salomón, enseñanzas filosóficas tan profundas que hacían innecesaria la teología romana, el eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías, el cántico de los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón, y el pastor de Hermas, el libro que enseñaba el perdón directo de Dios,
sin necesidad de intermediarios. 15 libros completos. 15 libros que contienen profecías sobre los últimos días que se están cumpliendo ahora mientras hablamos. Historias de mujeres poderosas que la Iglesia prefirió olvidar. Enseñanzas sobre ángeles y demonios que explican perfectamente el caos de Génesis 6. Visiones apocalípticas más detalladas que las de Juan. Instrucciones espirituales que Jesús mismo pudo haber conocido y citado. ¿Por qué fueron eliminados? Porque eran peligrosos. No peligrosos para tu fe, eran peligrosos para el control institucional. El libro de Enoc habla de ángeles que desobedecieron a Dios y enseñaron secretos prohibidos. Eso cuestionaba la narrativa de obediencia ciega a la autoridad religiosa. El libro de Judith cuenta la historia de una mujer que salvó a Israel con su inteligencia y valentía. Eso cuestionaba el patriarcado que se estaba estableciendo. El pastor de Hermas enseña que el perdón es posible incluso después del bautismo, directamente de Dios. Eso cuestionaba el monopolio de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia. Según las tradiciones preservadas en Etiopía, estos textos fueron considerados sagrados durante siglos. No fueron rechazados por falta de autenticidad. Fueron rechazados porque no encajaban en el modelo de control que Roma quería establecer. Y Etiopía se negó a eliminarlos. Estamos viviendo días en que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Esta información es tan crucial, tan silenciada, que no podemos ponerla toda en esta plataforma. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico. Sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo, está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe, tu señal para que sepamos que estás despierto. Y tal vez, hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Mientras Roma eliminaba, Etiopía preservaba. Y esa preservación no fue accidental, fue providencial, porque lo que viene ahora, lo que esos 15 libros revelan, es tan profundo que va a cambiar tu comprensión completa de la Biblia. Empezando por el libro más controvertido de todos, el libro que un apóstol citó, pero que la Iglesia decidió borrar. Si alguna vez leíste Génesis 6 y sentiste que faltaba algo, que la historia no estaba completa, no estabas equivocado. Prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que realmente sucedió. Génesis 6, versículos 1 al 4. 4 versículos que describen el evento más catastrófico de la historia humana, y lo hacen de pasada. Aconteció que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y había gigantes en la tierra en aquellos días. 4 versículos, 4 frases que mencionan casualmente que seres celestiales, hijos de Dios, tuvieron relaciones con mujeres humanas
y engendraron una raza de gigantes. Y después de esa declaración explosiva, nada, silencio. La Biblia sigue adelante como si eso fuera normal, como si no necesitara explicación, pero sí la necesita. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Cómo pudieron tener hijos con humanas? ¿Quiénes eran esos gigantes llamados Nefilim? ¿Qué conocimientos prohibidos fueron enseñados que corrompieron a toda la humanidad? Génesis no responde nada de eso, pero el libro de Enoc sí. Según el libro de Enoc, preservado completo en la Biblia etíope, esto es lo que realmente pasó. 200 ángeles, un grupo de élite llamado los vigilantes, descendieron al monte Hermón. Su propósito original era observar a la humanidad, pero algo salió terriblemente mal. Los vigilantes codiciaron a las mujeres humanas y bajo el liderazgo de un ángel llamado Semjasa, hicieron un pacto, un juramento prohibido para contaminarse deliberadamente. Descendieron, tomaron esposas humanas y les enseñaron conocimientos que el cielo había prohibido. Enoc 7:1 lo detalla con precisión escalofriante. Y todos los demás junto con ellos tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió una para sí. Y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantamientos y sortilegios. ¿Qué enseñaron exactamente? Enoc lo detalla. Azazel enseñó la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y armaduras, el arte de la guerra y el engaño. Semjasa enseñó encantamientos y el corte de raíces, magia y hechicería. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Entregaron conocimiento divino a una humanidad que no estaba preparada. Aceleraron la evolución humana, pero la corrompieron. Y de la unión entre ángeles y mujeres nacieron los Nefilim, gigantes, seres híbridos que, según Enoc, consumían toda la producción de la humanidad. Y cuando ya no había suficiente comida, comenzaron a devorar a los humanos mismos. Enoc 7:3-5. Y los gigantes engendraron a los Nefilim, y crecían conforme a su grandeza. Consumían el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que éstos no pudieron sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Esta es la verdadera razón del diluvio. No fue solo porque la maldad del hombre era mucha, fue porque la genética humana había sido corrompida, porque seres híbridos dominaban la tierra, porque el conocimiento prohibido había sido revelado antes de tiempo y la creación misma estaba en peligro. Dios no tuvo más opción que presionar el botón de reinicio, pero aquí está lo fascinante. Este relato completo era conocido y aceptado por el cristianismo primitivo. Los primeros padres de la Iglesia lo conocían y lo creían. Justino Mártir, en el siglo II, escribió sobre los ángeles caídos basándose en Enoc. Ireneo de León citó el libro de Enoc como escritura auténtica. Tertuliano defendió el libro de Enoc como profecía inspirada. Clemente de Alejandría lo consideraba escritura sagrada. Incluso Orígenes lo usaba en sus enseñanzas. ¿Y qué pasó? En el siglo IV, después del concilio de Nicea, el libro de Enoc fue repentinamente declarado apócrifo, prohibido, herético. ¿Por qué? Porque hablaba de ángeles que desobedecieron, porque revelaba que el conocimiento humano tenía un origen prohibido, porque mostraba que Dios había tenido que intervenir drásticamente, y esas ideas eran demasiado peligrosas para una iglesia que estaba construyendo jerarquías de obediencia absoluta. No puedes controlar a una población que sabe que incluso los ángeles pueden rebelarse. Pero los etíopes no lo eliminaron, lo preservaron completo, todos los 108 capítulos.
Todas las visiones de Enoc sobre los cielos, el Sheol, el destino de las almas, el juicio final, el Hijo del Hombre sentado en el trono de gloria, todos los secretos del universo revelados a Enoc antes del diluvio. Y aquí está la evidencia más poderosa de que el libro de Enoc es auténtico. Fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán en 1947. Cuando se descubrieron los manuscritos más antiguos de la Biblia, ¿sabes qué libro apareció entre ellos? El libro de Enoc. Fragmentos en arameo y hebreo que demuestran que este texto existía siglos antes de Cristo, que era leído por las comunidades judías del tiempo de Jesús, y que probablemente Jesús mismo lo conocía. Porque cuando Jesús habla del Hijo del Hombre en los Evangelios, está usando exactamente el mismo título mesiánico que Enoc usa para describir al Mesías. Según las tradiciones etíopes, el libro de Enoc no es una curiosidad, es la clave para entender Génesis. Es la explicación de por qué el diluvio fue necesario. Es la revelación de que existe una guerra cósmica entre ángeles leales y ángeles caídos. Y esa guerra no terminó con el diluvio, sigue hasta hoy. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el libro de Enoc y su conexión directa con Génesis 6? Cuéntamelo en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Si alguna vez sentiste que la historia de Génesis 6 estaba incompleta, es porque lo estaba, y las tradiciones etíopes te dan la razón. El libro de Enoc es la llave que abre los misterios más profundos de la Biblia. Pero Enoc no era el único libro que Roma quería ocultar. El siguiente libro etíope revela algo aún más perturbador, algo que tiene que ver con el control del tiempo mismo. Si el libro de Enoc revela una guerra cósmica que fue borrada de la historia, el siguiente libro prohibido revela cómo Roma tomó control de tu vida de una manera aún más sutil. Tomaron control del tiempo mismo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué existen diferentes calendarios religiosos? ¿Por qué la Pascua cambia de fecha cada año, forzando a millones a depender de un cálculo eclesiástico? ¿Por qué los judíos celebran el Shabbat en sábado, pero la Iglesia romana impuso la adoración en domingo? La respuesta está en un libro que Roma decidió eliminar, un libro que ellos temían porque revelaba el verdadero calendario de Dios, el libro de los jubileos. También conocido como el Pequeño Génesis, porque recuenta toda la historia desde la creación hasta Moisés, pero con detalles cruciales que Génesis omite. Detalles cronológicos precisos, fechas exactas de eventos bíblicos y algo que lo cambió todo. Un calendario solar perfecto de 364 días. No 365/25 como el calendario romano, no 354 como el calendario lunar, exactamente 364 días. ¿Por qué ese número es tan importante? Haz la matemática. 364 es perfectamente divisible por 7. Lo que significa que cada año tiene exactamente 52 semanas completas, lo que significa que las festividades sagradas, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, siempre caen en el mismo día de la semana, cada año, sin variación, sin necesidad de cálculos complejos, sin dependencia de la luna. Un calendario que refleja el orden divino, la perfección matemática de Dios. Según las tradiciones preservadas en los manuscritos de Qumrán, este era el calendario usado por los esenios, la comunidad judía más estricta del tiempo de Jesús. Y muy probablemente era el calendario que Jesús mismo seguía. Pero Roma tenía otros planes. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, adoptaron el calendario juliano, un calendario solar pagano de 365 días y cuarto, que no se alinea perfectamente con las semanas. El resultado fue el caos. La Pascua comenzó a moverse cada año.
Las festividades bíblicas perdieron sus fechas fijas, y el control sobre cuándo se celebraban las fiestas sagradas pasó de las Escrituras a la autoridad de la Iglesia. ¿Coincidencia? El libro de los Jubileos dice que no. Jubileo 6:37 advierte proféticamente: porque hay algunos que examinarán la luna con diligencia, porque corrompe las estaciones y adelanta de año en año 10 días. Por tanto, ellos profanarán el tiempo. Harán un día de testimonio falso y una fiesta impura, y contarán días impuros con días santos y días santos con días impuros. Esta es una profecía directa sobre la corrupción del calendario sagrado. Una advertencia de que la humanidad abandonaría el calendario divino de 364 días y adoptaría calendarios basados en la luna y en decisiones humanas. Y eso es exactamente lo que pasó. El doctor James Van der Kam, el mayor especialista mundial en el libro de los Jubileos, lo confirma. El calendario de 364 días era considerado sagrado porque eliminaba la interferencia humana en la determinación de las festividades. Era un calendario revelado directamente por Dios a través de ángeles, porque según Jubileos 2:18, fue un ángel de la presencia quien dictó este libro a Moisés en el monte Sinaí. No fue escrito por hombres, fue revelado por seres celestiales. Pero el libro de los Jubileos no solo habla de calendarios, revela detalles que Génesis omite deliberadamente. Los nombres de las esposas de los patriarcas. ¿Cómo se llamaba la esposa de Caín? Jubileos lo dice. Las fechas exactas del diluvio, día, mes y año, según el calendario de 364 días. Los nombres de los ángeles caídos y sus castigos específicos. Las guerras entre los descendientes de Noé. Y algo aún más perturbador, Jubileos revela que después del diluvio, cuando Noé y sus hijos intentaron reconstruir el mundo, los demonios, los espíritus descendientes de los Nefilim, seguían atacando a la humanidad. Jubileos 10:1-2 dice: y en el tercer septenario de este jubileo, los espíritus inmundos comenzaron a llevar por mal camino a los hijos de Noé y a hacerlos errar y destruirlos. Entonces Noé oró. Y según Jubileos 10:7-9, Dios envió ángeles para atar a 9 de cada 10 demonios, pero permitió que un 10º permaneciera libre. ¿Por qué? Para que el príncipe de los demonios, Mastema, otro nombre para Satanás, pudiera ejercer la autoridad de su voluntad sobre los hijos de los hombres. Esta es la explicación de por qué, incluso después del diluvio, el mal seguía presente. ¿Por qué la humanidad continuaba siendo tentada? ¿Por qué los demonios todavía tenían poder limitado sobre la tierra? Información que Génesis no incluye, pero que Jubileos preserva, y que Etiopía se negó a eliminar. Porque según las tradiciones etíopes, el libro de los Jubileos no es solo historia antigua, es la clave cronológica para entender los tiempos proféticos. Es el mapa temporal del plan divino. ¿Te das cuenta? Te quitaron la historia real de los ángeles caídos con Enoc y te quitaron el mapa del tiempo divino con Jubileos. ¿Cuánto más te han ocultado? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Roma cambió el calendario porque necesitaba control. Control sobre cuándo adorabas, control sobre cuándo celebrabas, control sobre el tiempo mismo. Pero Etiopía preservó el calendario original de 364 días y con él preservó la cronología exacta del plan divino. Sin embargo, las revelaciones del calendario eran solo el principio. El siguiente texto etíope no solo cambia la historia, cambia el destino del linaje sagrado. Existe un libro que ninguna Biblia occidental incluye,
Un libro que no es solo religioso, es el texto fundacional de una nación, su épica nacional. Su nombre es el Kebra Nagast, que significa la gloria de los reyes, y cuenta una historia que cambia completamente tu comprensión del Antiguo Testamento. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón. Seguramente conoces la versión corta, la versión oficial que aparece en Primero Reyes 10. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a probarle con preguntas difíciles, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso. 8 versículos. Eso es todo lo que tu Biblia dice. Una simple visita diplomática. Una reina africana viene, hace preguntas, recibe regalos y se va. Fin de la historia. Pero según el Kebra Nagast, preservado por Etiopía durante más de 1500 años, esa no es la historia completa. Ni siquiera es el comienzo, porque lo que realmente pasó entre Salomón y la reina de Saba cambió el destino de dos naciones y trasladó el pacto de Dios a un nuevo continente. Según las tradiciones etíopes registradas en el Kebra Nagast, la reina de Saba, llamada Maqueda en Etiopía, no era una visitante cualquiera. Era una monarca poderosa, sabia y una buscadora desesperada de conocimiento divino. Cuando llegó a Jerusalén y vio la sabiduría de Salomón, quedó maravillada, no solo por su intelecto, sino por la presencia de Dios que reposaba sobre él. Se quedó 6 meses en Jerusalén, 6 meses aprendiendo sobre el Dios de Israel, 6 meses en conversaciones profundas con Salomón sobre sabiduría, justicia y el orden divino. Y en esos 6 meses algo más sucedió. Según el Kebra Nagast, capítulo 29, Salomón, impresionado por la belleza y la sabiduría divina en Maqueda, usó su astucia para asegurar que su linaje continuara con ella. De esa unión nació un hijo que llevaría la sangre del rey David y del rey Salomón, pero que no reinaría en Jerusalén, reinaría en África. Su nombre fue Menelik I, que significa hijo del hombre sabio. Según el Kebra Nagast, Menelik creció en Etiopía, pero cuando alcanzó la edad adulta, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón, al verlo, supo inmediatamente que era su hijo. La semejanza era innegable. Salomón rogó a Menelik que se quedara y fuera su heredero, pero Menelik se negó. Su destino, revelado por Dios, estaba en Etiopía, con su madre. Entonces Salomón le dio regalos, bendiciones, y envió con él a los hijos primogénitos de los sacerdotes y levitas de Israel, una comitiva completa de jóvenes israelitas que servirían a Menelik en su nuevo reino. Pero aquí es donde la historia se vuelve tan poderosa que Roma tuvo que silenciarla. Según el Kebra Nagast, capítulo 45, Azarías, el hijo del sumo sacerdote Sadoc, tuvo un sueño. En el sueño, un ángel le ordenaba llevar el arca de la alianza a Etiopía, porque Dios había decidido que Israel ya no era digna y que Etiopía sería la nueva guardiana del arca. Azarías y sus compañeros, en secreto, tomaron el arca de la alianza original del templo de Salomón y la reemplazaron con una réplica perfecta. Cuando Menelik y su comitiva salieron de Jerusalén, llevaban consigo el objeto más sagrado de la historia, el trono de Dios en la tierra, las tablas de la ley, la presencia misma de Dios, y la llevaron a Etiopía. Según la tradición etíope ininterrumpida, el arca de la alianza nunca fue destruida por Babilonia, nunca desapareció en el exilio. Está en Etiopía, en la ciudad de Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada en este preciso instante por un monje solitario, que es el único humano con permiso para verla. Y cada generación, cuando ese monje está por morir, elige a su sucesor y le muestra el arca antes de transferir la custodia. Este proceso, según ellos, ha continuado ininterrumpidamente durante más de 2500 años.
Nadie fuera de Etiopía puede verificarlo, porque el arca nunca ha sido mostrada al público moderno. Pero los etíopes no tienen duda. Para ellos, el Kebra Nagast no es mitología, es historia sagrada. Es la explicación de por qué Etiopía es llamada la Segunda Sión. Es la razón por la que el linaje real etíope, desde Menelik I hasta el emperador Haile Selassie, se llamaba la dinastía salomónica. Cada emperador etíope afirmaba ser descendiente directo del rey David, a través de Salomón y Menelik, un linaje davídico preservado en África, no en Europa, no en Medio Oriente, en Etiopía. ¿Entiendes ahora por qué este libro fue ignorado por Occidente? Porque sitúa el pacto de Dios, el linaje mesiánico y el objeto más sagrado de la Biblia, no en Roma, no en Europa, sino en África. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, si sientes que esta verdad resuena en tu alma, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Lo que acabas de oír es solo la punta del iceberg. Hay verdades, conexiones entre estos textos y las profecías actuales, que son tan sensibles que simplemente no podemos publicarlas abiertamente. Al hacerte miembro, no solo apoyas este ministerio para que sigamos trayendo esta luz, sino que te unes a una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Haz clic en el botón Unirse ahora. El linaje de Salomón era solo una parte del misterio etíope, porque si el arca realmente está en Etiopía, si el linaje davídico realmente fue preservado en África, entonces la historia que te contaron sobre el cristianismo está radicalmente incompleta. Y lo que viene ahora conecta directamente con las enseñanzas ocultas que los apóstoles preservaron, y demuestra que Etiopía estaba destinada a ser la guardiana de la fe, mucho antes de que Roma existiera. Hay un personaje en el libro de Hechos que la mayoría de los cristianos pasa por alto, un hombre que tuvo un encuentro directo con el apóstol Felipe, un hombre que fue bautizado en medio del desierto, y un hombre que, según la Biblia, siguió gozoso su camino. Su nombre, el eunuco etíope. Hechos 8, 26, 40 cuenta la historia. Un ángel le dice a Felipe que vaya al camino del desierto. Allí, Felipe encuentra a un alto funcionario de Etiopía, un eunuco que servía a Candace, reina de los etíopes, y estaba a cargo de todos sus tesoros. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar, y ahora, en su carruaje, leía al profeta Isaías, específicamente Isaías 53, el capítulo sobre el siervo sufriente. Felipe se acerca y le hace la pregunta clave. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco responde con humildad. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe sube al carruaje y, comenzando desde ese pasaje de Isaías, le anuncia el evangelio de Jesús. Cuando llegan a un lugar con agua, el eunuco dice, «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Felipe lo bautiza, y cuando suben del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe, y el eunuco no lo ve más, pero sigue su camino gozoso. Fin de la historia. 8 versículos en tu Biblia. Pero según la tradición etíope, esa no es ni la mitad de la historia. Es el comienzo. Según el Sinaxarium etíope, el libro de las vidas de los santos, el eunuco no era un funcionario cualquiera. Su nombre era Simón Bachos, y su viaje a Jerusalén no fue turismo religioso, era una peregrinación espiritual. Bachos era un judío etíope o un prosélito que buscaba sinceramente al Dios de Israel. En Jerusalén había escuchado los rumores sobre el profeta crucificado llamado Jesús. Algunos decían que había resucitado, otros lo negaban. Bachos no sabía qué creer. Compró el rollo de Isaías buscando respuestas, y en el camino de regreso, Dios le envió un maestro. Cuando Felipe le explicó que Jesús era el cumplimiento de Isaías 53, Bachos creyó instantáneamente. Y según las tradiciones etíopes,
Cuando Bachos regresó a Etiopía, no guardó silencio. Llevó el evangelio directamente a la corte real. Compartió las buenas nuevas con la reina Candace. Estableció las primeras comunidades de creyentes en Jesús en territorio etíope. Se convirtió en el primer evangelista de África. Piensa en esto. Esto sucedió décadas antes de que Pablo llegara a Roma, décadas antes de que el cristianismo se expandiera por Europa. El evangelio ya había llegado a Etiopía, no a través de una conquista militar, no a través de una decisión política, sino a través de un hombre con un corazón abierto, bautizado en el desierto por un apóstol lleno del Espíritu. Pero esa es solo la primera parte de la evangelización etíope. Según sus tradiciones, en el siglo IV, dos jóvenes cristianos de Tiro, Frumencio y Edesio, fueron capturados y llevados como esclavos a la corte del rey de Axum. Pero su sabiduría impresionó tanto al rey que fueron liberados y nombrados consejeros. Cuando el rey murió, la reina madre les pidió que educaran al príncipe heredero, Esana. Frumencio y Edesio aprovecharon su posición para compartir el evangelio. Y el joven príncipe Esana creyó. Cuando se convirtió en rey, alrededor del año 330 después de Cristo, Esana declaró al cristianismo como la fe oficial de Etiopía. Graba esta fecha, año 330. Esto es décadas antes de que Constantino hiciera lo mismo en Roma. Etiopía fue la primera gran nación en adoptar oficialmente el cristianismo, y su cristianismo no fue impuesto por conquistadores, fue aceptado por convicción. Pero aquí está lo crucial. Cuando Frumencio viajó a Alejandría para ser consagrado obispo, se le dio autoridad, pero no control. Etiopía mantuvo su independencia, sus propios textos, sus propias tradiciones. Y cuando Roma comenzó a centralizar el poder, cuando el Papa comenzó a exigir su misión universal, Etiopía simplemente dijo no, no por rebeldía, sino porque ya tenían su propia conexión apostólica más antigua, ya tenían su propia tradición que se remontaba a Felipe, a Bachos y a los 9 santos que llegaron en el siglo V. Según los textos etíopes, los 9 santos fueron monjes sirios que huyeron de las persecuciones del Imperio Bizantino. Llegaron a Etiopía buscando refugio y encontraron una iglesia que los recibió. Estos 9 monjes tradujeron la Biblia completa al ge'ez. Establecieron monasterios en las montañas y, lo más importante, trajeron consigo los 81 libros completos que consideraban sagrados, porque para ellos Enoc era escritura, Jubileos era revelación, el pastor de Hermas era enseñanza apostólica, y Etiopía los preservó todos. Según las tradiciones etíopes, esto no fue accidental, fue providencial. Dios sabía que Roma censuraría los textos, sabía que Europa quemaría las bibliotecas, por eso eligió a Etiopía, la única nación que nunca sería completamente conquistada, la única iglesia que mantendría su independencia, el único lugar en la tierra donde la verdad completa sería preservada. ¿Sigues pensando que es casualidad? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La evangelización etíope guardaba secretos que conectan con el próximo texto, una revelación sobre el verdadero papel de María que Roma nunca aceptó. Porque mientras Europa reducía a María a un símbolo pasivo, Etiopía preservaba su poder como profetisa, maestra y líder espiritual. Y lo que vas a escuchar ahora desafía todo lo que te han enseñado sobre ella. Cuando piensas en María, la Madre de Jesús, ¿qué imagen viene a tu mente? Sé honesto. Probablemente una mujer silenciosa, humilde, sumisa,
una figura pasiva que simplemente dijo, «Hágase en mí según tu palabra», y después desapareció de la narrativa, reapareciendo solo para llorar al pie de la cruz. Esta es la imagen que Roma promovió, una imagen de feminidad pasiva y obediente, pero según los textos preservados en la tradición etíope, esta imagen es una distorsión, una sombra pálida de la mujer que realmente fue. María no era solo una receptora pasiva de la voluntad divina, era una profetisa, una maestra espiritual, una líder central en la comunidad primitiva, y su historia completa fue silenciada porque no encajaba en el modelo patriarcal que Roma estaba imponiendo. Según el Liber Requiei, o Libro del Reposo de María, preservado en Ge'ez, María no murió en silencio y olvidada. Vivió muchos años después de la resurrección de Jesús, quedándose con el apóstol Juan, como Jesús había ordenado. Pero no se quedó escondida orando en silencio. María enseñaba, profetizaba, guiaba a los nuevos creyentes. Era la guardiana de los misterios, la única persona que había estado presente desde el principio hasta el fin, desde la anunciación hasta la ascensión. Y cuando llegó su tiempo de partir, los apóstoles fueron sobrenaturalmente transportados en nubes, guiados por ángeles desde todas partes del mundo donde estaban predicando para estar con ella. Pedro desde Roma, Tomás desde la India. ¿Por qué harían esto por una simple mujer pasiva? No lo harían. Lo hicieron porque María era la maestra, la madre de la sabiduría. Y según las tradiciones etíopes preservadas en los milagros de María, ella intercedía activamente, aparecía en visiones, protegía comunidades y guiaba a las almas. No como una diosa, sino como una intercesora poderosa. Pero aquí está lo crucial. Mientras la Iglesia Católica desarrollaba doctrinas complejas como la Inmaculada Concepción, y mientras los protestantes reaccionaban eliminando casi toda veneración, Etiopía mantenía el equilibrio original. María era humana, elegida por gracia, pero extraordinariamente especial, llena del Espíritu Santo, profetisa del Altísimo y modelo de fe. Pero Roma no podía tolerar una figura femenina tan poderosa. En el siglo IV, cuando se formalizó el canon, la Iglesia ya era profundamente patriarcal. Las mujeres habían sido sistemáticamente removidas del liderazgo. Las profetisas habían sido silenciadas. Las maestras habían sido relegadas. Y María fue reducida a un símbolo de obediencia silenciosa. Y no fue solo María. Fue un silenciamiento sistemático. El libro de Judith, la mujer guerrera que decapitó a Holofernes y salvó a Israel, fue declarado apócrifo por los protestantes. ¿Por qué? Porque mostraba a una mujer como heroína militar y espiritual, y eso no encajaba. Las historias de Débora, la jueza y profetisa, de Tecla, discípula de Pablo, todas fueron minimizadas o borradas, pero Etiopía las preservó, porque para los etíopes la sabiduría divina, Sofía, es femenina. Y Dios trabaja tanto a través de hombres como de mujeres. María no fue la excepción. Fue el ejemplo supremo del poder divino habitando en la humanidad. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad en los comentarios. Formemos una red global de buscadores de la verdad, una red que las instituciones no puedan controlar. El silenciamiento del poder femenino era solo una faceta de la censura romana. El siguiente texto revela enseñanzas místicas que fueron igualmente suprimidas. Visiones angelicales que los primeros cristianos consideraban escritura sagrada, pero que Roma decidió eliminar porque daban poder espiritual directo al individuo, sin necesidad de un sacerdote. Hay un libro que la iglesia primitiva leía tanto como los evangelios, un libro que aparece en manuscritos antiguos justo al lado de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Un libro que los padres de la Iglesia del siglo II citaban como escritura inspirada. Su nombre, El Pastor de Hermas. Y fue eliminado del canon en el siglo IV. Según el canon muratoriano, un documento del año 170, El Pastor de Hermas debe ser leído, pero no puede ser leído públicamente en la Iglesia. ¿Por qué esa extraña distinción? ¿Por qué leerlo en privado pero prohibirlo en público? Porque era demasiado poderoso. ¿Qué contenía que lo hacía tan controversial? Visiones, mandamientos recibidos directamente de ángeles y una enseñanza sobre el perdón que desafiaba la estructura de control que Roma estaba construyendo. El Pastor de Hermas fue escrito por un cristiano llamado Hermas, y su mensaje central es radical. El arrepentimiento es posible incluso después del bautismo. Hoy eso suena obvio, pero en el siglo II, algunas comunidades cristianas enseñaban una doctrina aterradora, que el bautismo limpiaba todos tus pecados anteriores, pero si pecabas después del bautismo, estabas perdido. No había segunda oportunidad. Esto daba a la Iglesia un poder inmenso sobre el miedo de la gente. Pero el Pastor de Hermas contradice esto. En el mandamiento 4, un ángel vestido de pastor le dice a Hermas que Dios, en su gran misericordia, ha designado un arrepentimiento también para aquellos que pecaron después del bautismo. Este era un mensaje de esperanza, de gracia, pero era un mensaje peligroso para la Iglesia institucional. Porque si el arrepentimiento era posible a través de la oración personal, si Dios podía perdonar directamente, entonces la autoridad del clero sobre el perdón se debilitaba. Si no necesitas al sacerdote para ser perdonado, el sacerdote pierde su poder sobre ti. Y Roma no podía permitir eso. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 367, Atanasio de Alejandría, en su famosa Carta Festal 39, listó los 27 libros oficiales del Nuevo Testamento y explícitamente excluyó el Pastor de Hermas, llamándolo no canónico. Un libro que había sido leído durante más de 200 años, que aparecía en el Códice Sinaítico, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos, un libro citado por Ireneo, Tertuliano y Orígenes, fue borrado. Pero Etiopía lo preservó, completo, como parte de su Biblia oficial. Porque para los etíopes, las visiones de Hermas eran revelaciones angelicales legítimas. Y una de sus visiones más impactantes describe la construcción de una torre que simboliza la Iglesia. ¿Y quiénes la construyen? No obispos, no papas. La visión dice: estos son los ángeles santos. Por medio de ellos se completará la edificación de la torre. Los ángeles construyendo la Iglesia. Esta visión minimizaba la jerarquía humana, y eso era inaceptable para Roma. Pero era perfectamente aceptable para Etiopía, que siempre entendió la participación angelical activa en nuestros asuntos. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Las visiones de Hermas abrían la puerta a algo aún más profundo. Enseñanzas directas de Jesús que nunca llegaron a los evangelios oficiales. Palabras sobre el reino interior que Roma decidió minimizar, porque revelaban que Dios no necesita intermediarios para llegar a ti. Existe una pregunta que pocos cristianos se atreven a formular. ¿Las enseñanzas de Jesús que conocemos son completas? ¿O hay palabras del Maestro que nunca fueron registradas en los 4 evangelios oficiales? Juan 21:25 responde: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas otras cosas, enseñanzas, milagros,
Conversaciones. ¿Dónde están? Algunas fueron escritas, pero fueron suprimidas. Según los textos preservados en la tradición etíope y los evangelios gnósticos que los etíopes conocían y que Occidente redescubrió en Nag Hammadi en 1945, Jesús enseñó algo que Roma decidió minimizar, algo que amenazaba la estructura misma de la mediación eclesiástica, el concepto del reino interior. Lucas 17:21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro, no en una institución, no en un templo, no mediado por sacerdotes, dentro de ti. Esta enseñanza es la bomba de tiempo que Roma tuvo que desactivar y aparece explícitamente en el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi. Logión 3. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Conoceros a vosotros mismos. Esa es la clave, no el ritual externo, no la obediencia ciega a autoridades religiosas, sino el autoconocimiento espiritual, el descubrimiento de la chispa divina que habita en cada ser humano. Logión 70. Jesús dijo: si sacáis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. Esta es una enseñanza mística profunda. La salvación no viene solo de creer doctrinas correctas, viene de despertar la realidad divina que ya existe dentro de ti. ¿Por qué Roma no incluyó el Evangelio de Tomás en el canon? ¿Por qué lo declaró herético? Porque era demasiado peligroso. Porque si el reino de Dios está dentro de cada creyente, ¿para qué necesitas una iglesia institucional que te sirva de intermediario? ¿Para qué necesitas sacerdotes? ¿Para qué necesitas sacramentos controlados por una jerarquía? La respuesta aterradora para ellos es: no los necesitas. La doctora Elaine Pagels, experta mundial en cristianismo primitivo, explica que los evangelios gnósticos ofrecen una visión del cristianismo donde la autoridad reside en la experiencia espiritual personal, no en la jerarquía eclesiástica. Por eso fueron suprimidos. Pero aquí está lo fascinante. Los etíopes no necesitaron los evangelios gnósticos para entender esto, porque sus propios textos canónicos, como Enoc y el pastor de Hermas, ya enfatizaban la transformación interior sobre el ritual. La tradición etíope siempre enseñó que Dios habita en el corazón del creyente. El monje etíope Abba Giorgis de Gascha escribió: el templo verdadero de Dios no está hecho de piedras, está hecho de corazones que aman a Dios con sinceridad. Esto no es gnosticismo, es cristianismo primitivo auténtico. Es la enseñanza que Jesús mismo dio en Juan 4. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, no en rituales, en verdad, no en doctrinas impuestas. Esta era la enseñanza central de Jesús, y Roma la enterró bajo capas de jerarquía y control, pero Etiopía la preservó. ¿Has sentido alguna vez que las enseñanzas de Jesús sobre el reino interior fueron minimizadas por la iglesia institucional? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz fortalece este despertar colectivo. Esa inquietud en tu corazón es real. Falta algo en la versión oficial, y lo que falta es tu conexión directa con lo divino. Sin embargo, estas enseñanzas místicas eran solo la superficie.
Lo que el próximo texto revela sobre el fin de los tiempos es lo más peligroso de todo. Visiones apocalípticas tan gráficas que Roma decidió reemplazarlas con una versión más controlable, más simbólica, que solo ellos pudieran interpretar. Existe un Apocalipsis que la iglesia primitiva leía con el mismo respeto que el Apocalipsis de Juan, un Apocalipsis que aparece en listas canónicas del siglo II. Un Apocalipsis cuyas visiones del juicio final eran tan detalladas, tan gráficas, tan perturbadoras, que Roma decidió que era demasiado, que no podías leerlo. Su nombre, el Apocalipsis de Pedro, y fue preservado completo solo en Etiopía. Según el canon muratoriano, año 170, el Apocalipsis de Pedro era aceptado por muchas iglesias, pero algunos de nosotros no permiten que sea leído en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Pedro describe no es simbólico, es literal. El Apocalipsis de Juan habla en símbolos, bestias, sellos, copas. Todo es metafórico, abierto a la interpretación de la iglesia, pero el Apocalipsis de Pedro no usa símbolos. Describe literalmente lo que Pedro vio cuando Jesús le mostró el destino de las almas. Según el texto preservado en Ge'ez, Jesús llevó a Pedro al monte y le mostró el paraíso y el castigo. La visión del paraíso es hermosa, pero luego viene la visión del infierno, y es específica. Capítulo 21-24. Y el Señor me mostró un lugar muy oscuro, y vi allí a hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas en fuego. Y pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que deshonraron a sus padres y madres. Y vi a otros sumergidos hasta el cuello en fuego. Estos son los que derramaron sangre inocente. Y vi a mujeres colgadas por sus cabellos sobre un lago hirviendo de lodo. Estas son las que adornaron su cabello no para agradar a sus esposos, sino para atraer a hombres a la fornicación. Cada tipo de pecado tiene un castigo específico, visible, literal. No hay metáfora. Es una descripción visceral de sufrimiento categorizado por pecado. ¿Por qué esto era tan peligroso para Roma? Por dos razones. Primero, era demasiado explícito. Podía causar desesperación en lugar de arrepentimiento. Segundo, y más importante, el Apocalipsis de Pedro no menciona la mediación de la iglesia. No menciona sacramentos que puedan salvarte del castigo. No menciona sacerdotes que puedan interceder. Solo menciona arrepentimiento personal y vida justa. Y eso debilitaba fatalmente el control institucional. Porque si un creyente podía salvarse del juicio solo con arrepentimiento personal y fe, ¿para qué necesitaba los sacramentos de la iglesia? ¿Para qué necesitaba pagar indulgencias? ¿Para qué necesitaba la confesión obligatoria con un sacerdote? No los necesitaba. Y Roma no podía permitir esa independencia espiritual. Así que eligieron el Apocalipsis de Juan, simbólico, misterioso y que requería un intérprete oficial, la iglesia. Pero Etiopía preservó ambos, porque para los etíopes ambos eran revelación. Juan mostraba la batalla cósmica, Pedro mostraba las consecuencias individuales, y según la tradición etíope, el Apocalipsis de Pedro es una advertencia profética de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, reales, literales. Estas visiones apocalípticas no eran solo para un futuro lejano. Los próximos textos revelan que estamos viviendo exactamente en los días que estos profetas predijeron. Y Etiopía fue elegida para preservar estas verdades hasta el momento exacto en que la humanidad las necesitaría. Ese momento es ahora. Hay una profecía en el libro de Daniel que todos conocen. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Dos señales del fin: movilidad global, correr de aquí para allá, y explosión de conocimiento. La ciencia se aumentará.
¿Cuándo en la historia humana se han cumplido estas dos condiciones? Solo ahora, pero según los textos preservados en la tradición etíope, existe otra señal, el rompimiento del sello del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que los textos ocultos, los manuscritos prohibidos, las verdades enterradas, comenzarían a salir a la luz masivamente, justo antes del fin. Mira lo que ha sucedido. 1945. Descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. 52 textos gnósticos, incluido el Evangelio de Tomás, enterrados durante 1600 años. 1947. Descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, los textos bíblicos más antiguos incluyendo fragmentos del libro de Enoc. 2008. Publicación masiva de los manuscritos en Internet. 2020. Digitalización de manuscritos etíopes antiguos para acceso global. Todos estos descubrimientos ocurrieron en los últimos 80 años. ¿Coincidencia? No, es el cumplimiento de la profecía. El conocimiento fue sellado durante siglos porque la humanidad, controlada por instituciones, no estaba lista. Pero ahora, en los últimos días, el sello está siendo roto. Mateo 24:14 dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin». Por primera vez en la historia, gracias a Internet, es posible predicar el evangelio completo, la verdad sin filtros, a todo el mundo simultáneamente. ¿Por qué ahora? Porque según las profecías, el fin está cerca. Pero no como un evento de Hollywood, como un despertar espiritual global, una revelación masiva donde las mentiras serán expuestas, las verdades ocultas reveladas, los sistemas de control colapsarán y la humanidad despertará. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Tinieblas sobre las naciones, pero luz para los que despiertan. Estamos viviendo exactamente ese momento. La corrupción religiosa es expuesta. Los manuscritos antiguos salen a la luz. Las personas buscan verdad espiritual fuera de las instituciones. Y Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Un derramamiento del espíritu no controlado por una jerarquía sobre toda carne. Esto aterroriza a las instituciones porque no pueden controlarlo. Y no es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad que estas verdades resuenen en tu alma. Eres parte de ese despertar. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué Etiopía? ¿Por qué esta nación africana fue elegida para preservar la verdad completa? ¿Por qué Roma no pudo conquistarla? ¿Por qué sus textos permanecieron intactos durante 1700 años? La respuesta está en una profecía que pocos conocen. Una profecía sobre Etiopía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Salmo 68:31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Esta es una profecía sobre el papel único que Etiopía jugaría. No fue un accidente, fue un diseño. Etiopía fue elegida para ser la guardiana del arca, la preservadora de los textos completos, la nación que nunca sería conquistada. ¿Por qué? Geografía providencial. Montañas que ningún imperio pudo tomar. Cristianismo anterior a Roma. Aceptaron la fe en el 330 d.C. antes que Roma, y no tenían por qué someterse a ella. Conexión apostólica directa. Su fe vino de Felipe y el eunuco, no de Pedro y Roma. Linaje davídico. El Kebra Nagast afirma que el linaje de David continuó allí, y la Biblia completa. Mientras Roma quemaba textos, Etiopía los preservaba. Ellos no inventaron estos textos, los guardaron, los protegieron para las generaciones futuras, para ti, para este momento exacto de la historia.
Porque ahora, cuando el sello se está rompiendo, necesitamos la fuente completa, no la versión editada, no la versión censurada, la Biblia completa de 81 libros que cuenta la historia real. Tu alma reconoce estas verdades porque son las enseñanzas originales. No es casualidad que las estés escuchando, es cumplimiento profético, es el despertar. Si has llegado hasta aquí, ya no eres un espectador. Eres un buscador, y no puedes volver a dormir. Has visto detrás del velo. Lo que has escuchado hoy es solo el comienzo. La verdad es un océano, y apenas hemos mojado los pies. Hay conexiones más profundas, profecías en Enoc y jubileos que describen los eventos de nuestros días con una precisión aterradora. Verdades que no podemos arriesgarnos a publicar abiertamente. Si sientes el llamado a ir más profundo, si te niegas a seguir viviendo con una verdad a medias, entonces tu próximo paso es unirte a nosotros. Suscríbete a este canal y activa la campana. Esta es tu línea de vida. Nuestros videos a menudo son denunciados. Activar la campana es la única forma de asegurarte de que recibirás la próxima revelación antes de que la silencien. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, si quieres acceder al conocimiento que jamás podremos hacer público, considera unirte como miembro de este canal. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a análisis de textos que conectan estas profecías con los eventos mundiales actuales. Es nuestro círculo interno. Gracias por ver este video hasta el final. No estás solo en este viaje. Millones están despertando. Estamos restaurando la fe original, la fe que existía antes de los concilios, la fe que Etiopía preservó. La verdad completa sobrevivió por una razón, para ti, para ahora. Nos vemos en el próximo video, donde la revelación continúa. Amén.